En un momento de nuestra vida hemos dicho, esto no, ¿no? Esto que notas, esa voz interior que te dice esto no se te da bien, esto no lo vas a conseguir. Y es normal que tengamos de vez en cuando pues esos destellos de prudencia, de inseguridad, de cierto, pues soy precavido, ¿no? Lo malo es cuando esa inseguridad pasa a dominar tu vida. Es decir, yo en consulta trato muchas personas que lo que tienen es un bloqueo brutal porque son inseguras en grandes facetas de su vida. Y entonces no pueden trabajar o no pueden tener pareja o tienen relaciones súper defectuosas con el entorno o son personas que cosas pequeñas o conflictos pues los evitan a toda costa. Y en esas inseguridades ahí sí que me parece que es un tema que hay que hablarlo. Lo primero de todo es que si uno tiene una inseguridad, es que ayer lo hablaba con un paciente y me decía, Mari, es que yo soy súper inseguro en todo. Y le digo, no, en todo no. A mí no me gusta nada cuando en terapia alguien me dice, yo es que tengo miedo a todo. Le digo, o sea, tienes miedo a las arañas, a los perros, a los leones, a la muerte, al tal. Y dice, a todo, ¿no? Digo, me has dicho a todo. Entonces, yo soy muy de puntualizar, ¿no? Y digo, a ver, ¿con qué tienes inseguridad? Entonces a veces pues tengo inseguridad pues con los hombres o con las mujeres o con la gente mayor o enfrentarme a los conflictos o soy inseguro por mi cuerpo o soy inseguro con las enfermedades. Todos tenemos esas, pero hay algunas que nos bloquean. Cuando uno se siente inseguro y es algo que uno nota que le bloquea de verdad, lo primero es que tiene que identificar de dónde viene esa inseguridad. Es decir, ¿es algo objetivo? Es decir, mira, pues me sobran kilos, soy una persona que tiendo al sobrepeso porque me encanta comer y soy objetivamente, pues no estoy bien. Y en esto me da cierta inseguridad. O es una inseguridad subjetiva, que esto lo hablaremos ahora con detalle, Cristina, es súper importante. Todo lo interpreto con muchísima intensidad, es decir, es que yo a la gente no le caigo bien. Yo estoy seguro, mira cómo me mira. Y entonces mal interpretas lo que sucede en tu día a día. Y entonces aquí viene la siguiente pregunta. Vale, creo que se me está yendo de las manos. No es tan objetivo como yo pienso. ¿Y por qué crees que lo estás intensificando tanto? ¿Por qué crees que lo interpretas tan regular en tu mente, ¿no? Eso me parece brutal. Yo esto lo hago en terapia, pero así se lo explico a mis oyentes, ¿no? Es decir, voy identificando esa inseguridad. Viene de algo de mi infancia, es decir, bueno, mira, de pequeño me hicieron daño, me dejaron solo, me abandonaron, problemas de pareja, problemas de soledad, de humillación. En el colegio era el que peores notas sacaba, tenía problemas de vista, me operaron muchas veces y no podía hacer deporte. Pues hay miles y miles de factores por donde surge la inseguridad. Pero viene muy bien identificar de dónde viene. Y esa inseguridad, si realmente es así de grave o yo la estoy magnificando. Luego hay otra cosa, por ejemplo, voy a dar un ejemplo así fácil, ¿no? Una persona que se considera que no, esto en verano ha pasado mucho, ¿no? Chica joven que me viene a ver a la consulta y me dice, Marian, es que estoy gorda y este verano no quiero ir a la playa porque si el traje de baño o el bikini o no sé qué. Y entonces yo le digo, cuando uno tiene una inseguridad, tiene que buscar en su mente y haciendo un pequeño ejercicio y decir, ¿dónde se me agudiza esta inseguridad? Pues una mujer que se siente gordita, pues en la playa, con un bikini, y dónde me siento más respaldada, más protegida, o pues en este caso con este tipo de ropa, en este tipo de plan, porque nosotros también tenemos que protegernos y defendernos conociéndonos bien. Y luego hacernos una pregunta clave, ¿no? ¿Cómo interpreta mi voz interior o cómo me habla mi voz interior con respecto a esto? Lo hemos hablado muchas veces, Cristina, lo de la voz interior, que sabes que es uno de mis temas en la consulta, y pues tiene un nombre en neurociencia que se denomina red neuronal por defecto, que es un conjunto de activación de redes neuronales, pero para nuestros oyentes es la voz interior. Y sabemos que esa voz interior está el 50% del tiempo en run run, en nuestra mente, en las mujeres más, pero todo el rato y todo se asocia y entonces esto y entonces es autobiográfica. Me hablo muchas veces, tiene un componente narrativo en el que yo me cuento cosas, a veces es bueno y muchas veces es malo. Y hoy en día sabemos que si esa voz interior de la que me hablo de mi inseguridad es muy potente, yo voy a interpretar que la gente me ve esa inseguridad mía, pero con luces de neón amplificada las 24 horas del día. Es decir, que si yo me veo gordita, todo el mundo está constantemente mirando mi cuerpo y pensando, la verdad es que esta chica debería adelgazar. Y quien dice esto dice, yo soy torpe en el trabajo, yo no hago bien de los deportes, es que yo no camino bien, y cosas mucho más severas, ¿no? Cuando yo me hablo mal, interpreto que los demás me hablan mal.
Oye, ¿qué hacer al ¿en qué respecto? medida, una pregunta con respecto dime. a lo que has dicho, interpretar el origen, quiero decir, conocer el origen de una inseguridad es resolverlo? Porque a veces, vale, de pequeño fuiste objeto de abusos sexuales, o fuiste abandonado, o te humillaban en el colegio, o lo que sea, ¿no? Y con eso lo resuelves, porque mucha gente sabe en dónde está el origen y no por eso avanza. Bueno, el conocer siempre ayuda, porque comprender es aliviar, Cristina. Es una frase que repetimos mucho en mi casa, ¿no? Comprender es aliviar. Cuando comprendes de dónde te vienen esas inseguridades, y si es que tu padre te decía siempre es que nunca llegarás a nada en la vida y nunca llegarás, y entonces un día yendo a una entrevista de trabajo diciendo, pues yo no voy a llegar a nada en la vida. Y entonces te das de un bloqueado y de un inseguro que en la entrevista sale un 20% de ti mismo. Entonces, eso, identificarlo viene bien, y a veces es identificarlo y ayuda a ir desmarañando, pero hay otras veces que necesitas una ayuda externa porque ese bloqueo es muy potente. Por otro lado, yo te voy a contar una anécdota que es muy conocida, pero que por si nuestros oyentes no la conocen, para que tú sepas, cuando tú hablas de inseguridades, cuando uno habla de inseguridades, una de las cosas que uno trabaja en terapia es decir, vale, pero ¿cuáles son tus fortalezas? Enfócate en tus fortalezas, porque muchas veces lo que sucede es que nos obsesionamos con lo que se nos da mal. Que a mí se me dan mal muchísimas cosas, Cristina. Entonces, pero digo, bueno, estas 2 o 3 teclas que se me dan un poco mejor, y los defectos no tienen por qué hacernos daño si los conocemos. Pero hay que saber neutralizarlos con las fortalezas. Hay una anécdota de Federer, me encanta el tenis, y me encantó, la he leído muchas veces y la he visto en directo, que en una entrevista que le hicieron en Marca le preguntó al periodista, y Federer, no sé cómo le llamaría, usted siempre ha tenido un gran servicio, una muy buena derecha, una buena volea y tal, pero su punto débil es el revés. Y entonces Federer le respondió, dice, yo tenía 2 opciones, potenciar mis cualidades o mejorar mis debilidades. Si hacía lo segundo, es decir, si por lo que me dedicaba es a mejorar mis debilidades, me convertía en un tenista demasiado previsible. Al final lo que paga mis facturas son las virtudes. Y entonces me pareció brutal, ¿no? O sea, un tío como Federer, es buenísimo porque qué lucidez, ¿no? Qué lucidez. Bueno, por eso yo creo que ha llegado tan lejos en la vida, ¿no? Es una persona que se conoce. Que se conoce. Entonces, yo siempre, cuando hablo de inseguridad, el primer mensaje que envío es: no existe la perfección. Y el que aspira a la perfección es una persona que se enferma. A la perfección, es decir, esa perfección en todas las facetas de mi vida, porque es imposible llegar a todo. Y el perfeccionista es el eterno insatisfecho, porque siempre va a encontrar un gap donde podría haberlo hecho mejor. Lo segundo es evitar compararnos, y sobre todo con gente desconocida, ¿no? Es que vas a ver tú esa persona que le pasa no sé cuántos, no sé qué. Pues me acuerdo hace unos años que una persona a la que yo admiro muchísimo, que es una persona normal de la calle, pero es una amiga de no sé quién de tal, que yo sabía quién era por su trayectoria profesional y yo la admiraba un montón. Y me escribió un correo pidiéndome cita y dije, qué raro a mí, pero si esta persona, bueno. Y entonces la vi en mi consulta, una inseguridad de persona, con unas historias, y yo decía, entonces un día en consulta le dije, quiero que sepas que yo, parte de que te decidí tratar era porque te admiraba, porque pensaba que, bueno, y me dijo, no, quiero decir que todas esas personas que muchas veces nos comparamos con ellas. Uy, eso es tan divertido. Esas familias perfectas, esas personas felices. Ay, madre mía. Bueno, de hecho, Cristina, uno de los ítems más relacionados con la tristeza, con la infelicidad, con la frustración en la vida, es compararse. Claro. En los estudios de felicidad, si tú quieres ser feliz en esta vida, deja de compararte. Porque vas a estar todo el día sufriendo y porque siempre va a haber gente mejor que tú y tu cerebro siempre va a interpretar cosas de personas que son mucho mejores que tú. Otra cosa importante es que cuidado con las autorreferencias. La autorreferencia es cómo creo que los demás me ven. Lo que decíamos antes de la voz interior, porque ahí las inseguridades se potencian al máximo nivel. Seguro que cree que yo, porque seguro que me ha visto, seguro que ha pensado, seguro que me ha mirado. Y luego, por otro lado, si hay alguien que potencia esa inseguridad, es decir, un novio, una pareja, un familiar que te está constantemente recordando que eso no se te da bien, ojo, ahí hay que alejarse. Porque sí, eso es la toxicidad. Y tiene la capacidad de desestabilizarte en cuestión de segundos. Hoy otro tema que yo recomiendo mucho a las personas que trabajan con este tema de la inseguridad, que es celebrar los logros, por pequeños que sean. Oye, he adelgazado tantos kilos, pues hoy he conseguido correr tanto en el gimnasio, pues hoy he conseguido que me bloqueo con el trabajo. Tengo una paciente mía que se bloquea mucho con los correos electrónicos y de repente ve llegar muchos en su trabajo y entonces deja de trabajar y se frustra y no valgo para nada y entonces me va a quedar en el paro. Entonces, una de las cosas es que cuando consigue llegar a casa con todos los correos leídos, le digo, oye, pues tú tienes que celebrar, te pones la música que te gusta, la serie que te gusta, o te tomas algo rico que te apetezca, pero esa pequeña celebración en las personas... Sí, porque somos expertos en subrayar lo que se nos da mal y castigarnos por ello. En eso empleamos la energía, no en celebrar lo que hacemos bien.
Claro, y entonces a veces que es que somos nuestros peores enemigos. Es que a veces luchamos con nuestra cabeza, que nos agota, y sabemos que esa voz interior negativa que nos machaca, y más en el plano de las inseguridades, pues tiene la capacidad de intoxicarnos de cortisol. Y ya nuestros oyentes conocen que esa intoxicación de cortisol nos pone tristes, nos pone irritables, nos inflama, nos enferma. Entonces, bueno, yo creo que esto es un buen tip, como ahora que estamos de vuelta de verano, para poder empezar a trabajar, identificarlo. Y fomentar las cosas buenas que tenemos. Eso es clave en la vida. Pues premiate. El mejor antídoto al sufrimiento es el amor. Como bien decía Platón, no hay hombre tan cobarde a quien el amor no haga valiente y transforme en un héroe. Todo cambia cuando un corazón se siente prendado por otra persona. En el fondo de nosotros existen maravillas y tesoros que se revelan cuando uno quiere de verdad. No hay ser humano que el amor no haya convertido en alguien más apasionado y lleno de vida. Y los sentimientos más intensos de la vida se sienten por amor. La solidaridad, el voluntariado y el darse a los demás son factores protectores para la mente y para el cuerpo. La oxitocina es esa hormona que se desprende cuando quieres de verdad, cuando cuidas a los demás. Y la oxitocina potencia el sistema inmune. En muchas ocasiones, determinadas personas de tu entorno te caen mal, y su mera presencia genera en ti intranquilidad. De no cambiar, corres el riesgo de que se conviertan en seres tóxicos. Nadie es tóxico per se, pero es tóxico el efecto que produce en ti. En este amor a los demás, te voy a dar unos tips que te pueden ayudar a conseguir mejorar tus relaciones con los amigos, con los compañeros de trabajo, con familiares, y por otro lado darte cuenta si hay alguna de ellas que no has fomentado o que te cuesta mucho. La primera es que tienes que mostrar interés por las personas. Conozco mucha gente que me dice, es que a mí no me caen bien las personas, es que a mí me aburren, es que a mí no me aportan. Eso no ayuda. Cuando tú transmites a los demás que no te importa, que te aburre, tú te conviertes en un ser más solitario, te intoxicas de cortisol y eso te aleja de esa solidaridad y ese amor sano hacia los demás del que tanto hablamos. El segundo consejo que te voy a dar es algo que aprendí de mi padre y que me ha ayudado mucho a lo largo de la vida. Haz un esfuerzo por recordar datos importantes. No todo el mundo tiene la suerte de gozar de una gran memoria para los nombres y para los datos. La mayoría de las personas no logran recordar mucha información, los nombres de los hijos, de sus amigos, dónde trabajan, y algunas características importantes de la vida de los demás. Ya de tiempo que no ves a alguien y te lo encuentras por la calle y de repente recuerdas el nombre de su mujer, o le preguntas por su hijo o por su madre, o te acuerdas de que había un familiar que estaba enfermo, esa persona se siente importante. Hay un chute de oxitocina, pero hay un clic, hay una conexión maravillosa que surge entre los dos. David Rockefeller, famoso David Rockefeller, tenía un fichero privado de tarjetas con más de 100.000 nombres en el que guardaba información sobre los encuentros que había mantenido con las personas. Esa información le ayudaba a generar familiaridad, haciendo sentir importantes y especiales a todos con los que se topaba. Esto también lo aprendí de mi padre, que tiene la costumbre de apuntar todo sobre las personas que conoce. Hace poco, buscando un número en un restaurante de su teléfono, me topé con esta información. Pepe, el dueño, casado con Ana, tienen 3 hijos. Les preocupa el pequeño porque no ha terminado los estudios. Su padre falleció hace unos meses de cáncer de pulmón. Paco, el camarero mayor, lleva toda la vida y tiene lupus. Cada vez que mi padre acude a ese restaurante, le pregunta por esos familiares, por cómo se encuentra, por cómo va el tratamiento. Y uno se siente mucho mejor. Te recomiendo que hagas un esfuerzo. En una sociedad donde el hipocampo, que es donde guardamos nuestros recuerdos, está muy deteriorado por culpa de las pantallas y por culpa del estrés, te animo a que recuerdes, a que hagas un esfuerzo por tener a las personas y los datos en tu mente. Tercero, profundiza en ellos, en sus vidas, en sus aficiones y en sus profesiones. Y esto también te lo recomiendo especialmente si estás en el mundo laboral. Yo sé que existe LinkedIn y que existen muchas aplicaciones tecnológicas para ayudarte a recordar datos profesionales sobre los demás. Pero busca información sobre la gente que te interesa. Si quieres sorprender a tus amigos, infórmate. Si buscas alegrarle la vida a alguien de tu familia, preocúpate por sus intereses actuales. Eso requiere tiempo y ganas. Llamar a otros para evitar perder el contacto. Con muy poco, la gratificación es enorme. No tengas miedo a personalizar los detalles que tienes con las personas. 4. Evita juzgar. Cada persona es diferente. El ser humano tiende a juzgar, a analizar, a encasillar a las personas en cuanto las conocemos. Nos gusta etiquetar. Todo esto proviene de nuestro sistema de creencias, donde ciertos rasgos de la personalidad, de la forma de ser o de vestir del que tenemos delante, directamente activa zonas de nuestros pensamientos y lo etiquetamos de una manera u de otra. Puede ser un mecanismo de defensa.
simplemente un automatismo de la mente para no alterar nuestro interior. En gente muy crítica puede haber una necesidad constante de sentirse superiores, o todo lo contrario, un problema de inseguridad o de falta de autoestima. Hace unos meses, hablando con un paciente, le puse como pauta no criticar con sus amigos al resto de sus amigos. Su respuesta fue: ¿y entonces? ¿De qué vamos a hablar? Le dije en ese momento: vas a tener que empezar a hablar desde lo positivo de la gente. Y con una cara atónita me dijo: eso no sé hacerlo. Si te interesa en especial este tip, te voy a dar un truco. Hay que aceptar a los demás como son, aunque sean distintos a nosotros, o lo que veamos no nos encaje. Ello no significa que ignoremos la realidad. Existe gente que obra mal o que obra diferente, o de la que conviene separarse por resultarnos tóxica. Pero por lo demás resulta saludable tener una mente plural, rica, abierta y admitir que existen personas que no se ajustan del todo a nuestro criterio. Hay que evitar cerrarse de forma abrupta a todo lo distinto. Si solo aceptas gente que tenga un determinado nivel de estudio, social o cultural, si tienes manía a los aficionados de cierto equipo de fútbol, yo que soy muy futbolera, de esto sé bastante, o a una profesión o gremio, si rechazas sistemáticamente a todos los provenientes de cierta región, país o continente, seguramente tu capacidad de comprender el mundo y tu entorno será más reducida y te estarás perdiendo muchos de los matices que hacen nuestro mundo rico y diverso. Quinto, no impongas tu criterio, creencias o valores. Esto es importante, sobre todo si eres padre, por ejemplo. Trabaja en ser modelo para tus hijos, empleados o amigos, pero si buscas imponer, encontrarás rechazo. Hoy en día sabemos que de padres exigentes que imponen sin medida, hijos rebotados, rebeldes y que buscan lo contrario. Los límites son necesarios. Que la gente no respete nuestras ideas o creencias es clave, pero sin rozar la dureza o la agresividad. La sociedad no necesita únicamente de maestros, sino de líderes. El líder es un ejemplo de vida donde se mezclan la coherencia, los valores sólidos, la modernidad, el saber que esa persona es auténtica y coherente. Por lo tanto, si quieres influir en alguien, si quieres transmitir tus ideales, aprende a ser un buen ejemplo. 6. Asómbrate y aprovecha los intereses comunes. La amistad y las relaciones buenas surgen cuando hay intereses, valores y aficiones en común. Búscalas. Es raro que no exista algo que te ate con la persona más recóndita. Desde el pediatra de tu hijo hasta tu gestor de seguros o el carpintero que te ayuda cuando algo se estropea. Te sorprenderá darte cuenta que cuando dedicas tiempo a lo que no es únicamente la parte racional, estás dando un paso impresionante en tu vida. Yo trabajo mucho en el ámbito empresarial y muchas veces a los jefes de departamento les digo que busque puntos en común con gente de su equipo. Me dicen muchas veces: es que no tenemos nada en común. Es imposible. Aunque sea la educación de los hijos, aunque sea el viajar, aunque sean los deportes, el ciclismo, los cuadros, la cultura, las series, busca un tema de conversación. Que las relaciones humanas se trabajen y se cuiden te convierte en un ser superior. 7. La sonrisa. Existe una manera fácil para conectar. Emplea un toque de humor. A veces no es fácil, a veces ese toque de humor puede ser hiriente para otros, pero intenta sonreír. Intenta reírte. Sabemos hoy en día, hay estudios maravillosos, que la gente alegre y feliz, la gente que sonríe, que hace el esfuerzo por sonreír, mejora su rendimiento en el trabajo. Sabemos que cuando sonreímos activamos el músculo orbicular del párpado, la sonrisa de Duchenne, que fue quien lo descubrió, y el sistema límbico se activa. Es decir, aunque esa sonrisa sea forzada, hay algo que ya se produce en el cerebro. Y ya si es genuina, los cambios son espectaculares. La risa y la sonrisa tienen la capacidad de alterar la química del torrente sanguíneo, protegiendo de algunas enfermedades e infecciones. 8. Ayuda. Yo muchas veces pongo como pauta en mi consulta la solidaridad. Si tienes la posibilidad, no pierdas la oportunidad de hacer algo por los demás. No se trata de ver favores y llevar un cómputo de lo que te han dado o de cómo has favorecido a otros. Pocas cosas generan mayor gratificación que la de poder ayudar a otros en algo que está a nuestro alcance. Tengo la suerte de que en consulta escucho tantas vidas que muchas veces alguien me comenta que está buscando trabajo y me guarda su currículum. Y a los pocos días, en una cena, alguien me dice que está buscando a alguien con un cierto perfil y me acuerdo de este paciente y le paso el currículum. Esas cosas generan una satisfacción maravillosa. Muchas veces nos cuesta porque nos hace sentirnos vulnerables cuando nos metemos en la vida de los demás. Dar sin pedir nada a cambio. Lógicamente sin caer en el buenismo. Adicionalmente puede significar un puente con otras personas. La vida da muchas vueltas y quizá llegue a sorprenderte. 9. Habla bien de los demás, no critiques. Insisto mucho en este tema. Hablar bien de las cosas buenas. Con las malas, mantener una posición neutra. Hay que protegerse seriamente de las conversaciones en las que siempre se generen críticas o juicios negativos. ¿Cuánto se agradece cuando en una cena o reunión entre amigos alguien frena una crítica, una conversación negativa sobre otros? Hablar mal de los demás
induce en nuestro organismo un estado emocional tóxico lleno de cortisol y ya sabemos los riesgos que esto conlleva. La crítica es casi un deporte internacional y estamos demasiado acostumbrados a que forme parte de nuestra vida. Si quieres que confíen en ti, si quieres que te valoren como persona íntegra y que la gente busque tu amistad, crea en ti o en tu negocio, sé discreto. 10. En el amor y en la amistad, lo importante es la estrategia. Esta frase no es mía, es de Napoleón. No tengas miedo a coger un lápiz y un folio, un boli de 4 colores como a mí me gusta, un rotulador o una pizarra. Escribe, tacha flechas, en definitiva traza un plan. Si tienes que reconquistar a alguien, si tienes que rearmar una amistad rota, una situación familiar delicada, no tengas miedo a tener un plan. Te sorprenderá aquella gente que conoces, encontrarás experiencias del pasado que te sean útiles y si necesitas trabajar alguna habilidad porque notas que te cuesta, lee, infórmate o pide ayuda. 11. Intenta ser amable, es más importante de lo que te puedas imaginar. La amabilidad transforma nuestro organismo y transforma el organismo de las personas que están cercanas a nosotros. Lo que el mundo necesita es oxitocina y esta hormona tiene un papel fundamental en las relaciones humanas. Está encargada del parto y de la lactancia, pero tiene un enorme valor en las relaciones humanas. Si eres amable, si estás con una persona que te importa y sacas el teléfono de la circulación y le miras a los ojos, le sonríes cuando lo necesita, te sientes mucho mejor y la otra persona también. Y nosotros nos preguntamos aquí, en Marían en el diván, si es eficaz una terapia de pareja y cuándo hay que plantearla. Marían Rojas Estapez, muy buenos días. Bueno, buenos días, Cristina. Gran tema el que sacas hoy. Gran tema. Además, un tema sobre el que hablaron los Obama antes de Navidad, porque ella hizo público un libro en el que revelaba que en su momento acudieron a terapia y les fue muy eficaz. Bueno, es que la terapia de pareja, y seguro que alguno de nuestros oyentes ha acudido en alguna ocasión, es muy, muy, muy útil. Es decir, puede ayudar muchísimo y, bueno, yo me dedico a ello y entonces hay muchas historias, muchos matrimonios, muchas parejas que se han salvado pues haciendo una buena terapia de pareja. Cada uno tiene su librillo, ¿eh? Yo reconozco que preparándome esto lo hablaba con mi padre, que es mi maestro, y él me enseñó a hacer una terapia de pareja a su manera, que es la que yo he heredado, que tiene sus características, pero que cada uno tiene las suyas. Te doy un ejemplo, Cristina. Mi padre jamás hace terapia de pareja conjunta. O sea, nunca ponía a los dos en el mismo despacho. Ah, qué curioso. Sí, yo tampoco lo hago. Yo, si los pongo juntos es para hablar yo, que me escuchen los dos, hago una pregunta y la controlo, y el otro, pero no porque si no las terapias de pareja conjuntas se convierten en una situación, sí, y entonces donde la gente suelta todo lo que no has querido soltar, se lo sueltas al otro delante, y entonces genera unas situaciones súper incómodas, salen muy dolidos y entonces tienes que reconducir eso. Y para mí la terapia de pareja consiste siempre en hacer un diagnóstico de lo que está sucediendo. Es decir, la terapia de pareja puede ser por un factor externo, es decir, la familia política, otra persona que se mete en la relación, hay una situación externa que está afectando mucho a la pareja, y a veces puede ser por algo que le está pasando a uno de los dos, y a veces puede ser porque un componente que los dos necesitan para que la relación funcione no sale. Familia política, bueno, pues esto es un pan nuestro de cada día, es decir, que la suegra, que el cuñado, pues lo sabemos que la nuera, estas navidades, todavía estoy escuchando las historias de Navidad y pues hay todas, ¿no? Pero claro, al final todos se debaten, todos nos debatimos siempre pues entre nuestra familia de pertenencia y en la familia que hemos creado, ¿no? Y entonces hay momentos, y a veces según cómo estés de ánimo y cómo esté la relación, pues eso puede ser de un conflicto y de un desgaste espeluznante. Yo he conocido parejas que han tenido crisis terribles por las familias políticas. Luego hay una cosa que yo digo mucho, y seguro que alguno de los oyentes me ha escuchado en alguna ocasión, y es que muchas crisis de pareja son intoxicaciones de cortisol de uno de los dos. Es decir, uno de los dos está en alerta por algo, porque el trabajo le va mal, porque tiene un problema, porque está lo que sea. Y ese estado de irritabilidad hace que la relación se esté deteriorando. Pues uno está agobiado por algo del trabajo, tiene un tema de salud, o sea, algo que le está preocupando. Y ese estado de irritabilidad hace que todo lo que te rodea lo veas de forma mucho más llamativa, mucho más luminosa y te afecta el triple. Entonces, pues, yo a veces en terapia les pregunto, ¿no? ¿Desde cuándo hace esto tu marido? Es que mi marido llama todas las mañanas a su madre a la misma hora. ¿Desde cuándo lo hace? No, si lo hacía de novios. Estás intoxicada de cortisol, es decir, algo que siempre ha sucedido en este momento
no lo soportas, te irrita. Luego hay otro tema que para mí es súper importante, ¿no? Y está, quizás que para mí mi padre es un experto en estos temas, y tiene una frase que dice, él siempre dice, que es: para estar bien con alguien, lo más importante es estar bien con uno mismo. Es decir, si tú traes heridas, si tú traes inseguridades, si tú traes algo que arrastras de tu personalidad que te atormenta, esto va a salir sí o sí en la pareja, y al final va a acabar siendo un motivo de preocupación, de disgusto, de pelea durante la relación. Yo hablo a veces de esas heridas pues en grandes heridas. O sea, yo, sabes, Cristina, que llevo mucho tema de abusos y de traumas infantiles, pero claro, o de abandono de un padre, y entonces cómo eso luego tiene repercusión en la pareja, o un exnovio que te maltrató. Pues es que hay muchas historias, y a veces hay que sanarse para que cuando vuelves a empezar tu relación y la quieres mantener, pues esas heridas no se reabran y no generen un problemón. Y muchas veces, y lo estamos viendo ahora y es muy frecuente, y estoy seguro si algún psicólogo o psiquiatra me está escuchando lo ve como yo, que mucha gente, cuando empiezas la terapia de pareja, te das cuenta que tienes que trabajar y ahondar en la historia, en la biografía emocional de esa persona, y ayudarle a sanar sus heridas para que recupere el equilibrio de su relación de pareja, ¿no? Para que vuelva a estar bien. Sí, yo de hecho me preguntaría si genéricamente si esto sirve para algo. Quiero decir que si tú coges dos adultos, pongamos de 40 años, Cristina, que llevan caminada la mitad de la existencia y que tienen unas dificultades enormes, uno se pregunta en qué medida la persona puede cambiar. Bueno, es que a veces no solo se trata de cambiar, Cristina, se trata de entender en qué momento ya estás y qué se ha desgastado. Y si hay alguna de las cosas principales para que una relación funcione, porque claro, para que una relación funcione hace falta, yo siempre digo que hace falta la capacidad de comunicarse. Es decir, es que hay gente que no tiene habilidades de comunicación, o le cuesta mucho, o habla desde el silencio, o desde el rencor, o desde la rabia, o desde la agresividad, o no sabe expresar lo que siente, o siempre se expresa hiriéndole delante. Es que yo trabajo muchísimo en terapia de pareja, cómo me comunico. Lo segundo, cómo me siento. Hay gente hipersensible a una mirada, ha llegado tarde, delante de los amigos no ha tenido un gesto de afecto, o me ha puesto mal delante de sus amigos. Doy ejemplos, y a veces hay que trabajar la sensibilidad. Otro tema súper importante es que no hay una relación que funcione sin tres ingredientes. Uno, la amabilidad, ser amable. Intentar ser amable, porque es que a veces nos acostumbramos a descargar todo con la persona que tenemos al lado, y somos amables con el del trabajo, con el frutero, pero nos cuesta muchísimo ser amables con la persona que tenemos en casa esperando. Lo segundo es la paciencia.
Nuestros tiempos no son sus tiempos no son nuestros tiempos. Pretendemos que entienda, que capte, que intente ponerse en nuestro lugar de la manera que queremos, y hay que tener paciencia. Y lo tercero es el perdón. No conozco a nadie que no haya metido la pata de alguna manera en su relación en algún momento, que haya dicho algo que no hay que decir, que se haya comportado mal, que haya tenido un descuido, o cosas mucho más gordas, ¿eh? Yo he visto terapias de pareja en historias terribles que objetivamente no le darías ni una oportunidad racionalmente. Y luego hay muchas veces que la capacidad de perdonar, las personas se dan cuenta de que había una herida que arrastraban, ayudas a cambiar el prisma. Es que muchas veces, estuve recordando un matrimonio que vi hace muchos años, eran hermanos de unos amigos, y ellos pues se van toda la vida mal. Y entonces siempre estaban esperando a que los hijos se hicieran mayores o fueran a la universidad para separarse. Entonces cuando el último se fue a la universidad, pues decidieron que se separaban y les regalaron venir a terapia con nosotros. Esto fue un regalo de sus amigos por su cumpleaños. Y entonces el tema es que cada uno tenía un rasgo de su personalidad que per se era incompatible con el otro, que ellos nunca se habían dado cuenta, pero esos rasgos de personalidad se podían limar, se podían trabajar. Entonces dimos 6 meses. Y la realidad es que es una pareja que me hace mucha ilusión, les quiero mucho. De hecho, ellos siempre me dicen: Marian, tienes que decir que es posible. O sea, habla de nosotros, que nos íbamos. De hecho, él tenía ya el piso alquilado para marcharse. Bueno, pues esto me encanta, porque es una forma estupenda de cerrar esto. O sea, el constatar que tú tienes constancia de que personas que habían tirado la toalla se pueden reencontrar. Totalmente. Y luego hay otras historias pues que a veces no funcionan, Cristina, pero si alguien está pasando una mala situación de pareja, que no dude de dejarse ayudar, y sobre todo porque te ayuda a comprenderte y a entenderte, y algo de crecimiento personal seguro que te hace, y eso siempre es bueno. Interesantísimo. Y es que nosotros esculpimos nuestro cerebro en tiempo real según a qué prestamos atención. Por eso, hoy en día, según a lo que prestemos atención y la capacidad que tengamos de concentración, de atención y esa fuerza de voluntad, va a determinar en gran parte nuestra calidad de vida, nuestra calidad intelectual, nuestra calidad cognitiva, las notas de clase, pero no solo las notas, sino la capacidad que tenemos de disfrute, de conectar con las personas, con el conocimiento, con la naturaleza, con todo. Por lo tanto, fomentar esto es muy importante. Yo creo que una de las cosas que nos puede ayudar para fortalecer esta concentración, esta capacidad de prestar atención, esta fuerza de voluntad, la primera es aprender a enfocarnos en cosas positivas. Es decir, tomar la decisión. Y esto puede ser un ejercicio de clase, un ejercicio personal. Decir: hoy me voy a fijar en 3 cosas buenas que me sucedan. Y hablar de esas 3 cosas. Basta mirar algo con mucho interés para que se vuelva interesante. Y una cosa que puede ser una cosa muy pequeña, que estás en la calle, te sientas en un banco, ves a alguien pasar, estás en clase, te fijas en un compañero, en la profesora o en el profesor, en algo que te están comentando. Y eso lo trabajas y lo hablas y lo piensas y lo meditas e incluso lo escribes. Eso te puede ayudar a fortalecer tu atención. Otra cosa es saborear. Saborear desde los sentidos. A veces estamos aturdidos de tanta hiperestimulación. Entonces de repente comer algo y decir: esto sabe, ¿no? Y si hay una mezcla, pues esto, aquí hay tomate, aquí hay queso, aquí hay macarrones, aquí hay guisantes. Es decir, ¿a qué saben las comidas? El frenar ese aturdimiento para de repente saborear los sentidos en los niños es algo mágico. De repente decir: silencio, ¿qué escucháis? Un coche de bomberos, un coche de policía, una música, una melodía, el grito de alguien. Eso ayuda a que los sentidos tomen más importancia y yo frene todo para enfocarme en algo particular. Y cuando uno consigue enfocarse en algo particular, está fortaleciendo su capacidad de prestar atención. Enseñar a los niños a discriminar, a saber dónde está el bien y el mal, a saber dar pilares seguros de criterio. Porque si no, te metes en Internet y no sabes dónde está lo bueno y lo malo. No sabes dónde te están engañando y dónde no. Hay un momento que te llega tanto al teléfono que cada día es una noticia. Yo todo lo que llega lo compruebo. Hay veces que hay cosas tan surrealistas que digo: esto seguro que es mentira, y de repente te das cuenta que es verdad. Pero sé buscar si está bien o está mal. Yo creo que el aula tendría que ser ahora mismo un lugar donde enseñar a buscar si está bien o está mal, para profundizar, para filtrar de todo lo que nos llega lo que realmente vale la pena y no aturdir a esa corteza prefrontal que llega un momento donde no es capaz de leer un libro, no es capaz de enterarse de una conversación. Había un hábito que se hacía en mi casa y es que todos los domingos leíamos todos antes de comer, sentados en el salón de casa con música clásica. Y mi padre, cada uno según la edad que tenía, todos leíamos. Y era algo que fortalecía nuestra lectura. A mí me parece importantísimo volver a la lectura. La lectura es a la mente lo que el ejercicio físico es al cuerpo. Hay que leer, y yo recomiendo leer en papel, porque no leemos igual en papel
que leemos en pantalla. En papel leemos con más profundidad y ya lo sabemos hoy en día. Cuando uno tiene el papel, el libro, va pasando la página, hay algo que surge en el cerebro donde es capaz de meterse mejor en la historia. Y sobre todo que cuando leemos, por ejemplo, noticias, hay tantos anuncios y tantas cosas que salen que nuestra capacidad de dispersión es altísima. Y esa famosa multitarea, de la que tanto nos han hablado, no es tal. Es una alternancia continuada de la atención. Es como una atención completamente distorsionada. Te presta atención a esto y a esto y a esto y a esto. Y cambio el foco de atención rapidísimo. Entonces, hacer muchas cosas a la vez baja eficiencia, aunque pensemos lo contrario. Es verdad que tenemos sensación de hacer mucho y nos sentimos de repente muy realizados, pero la realidad es que lo hemos hecho todo mucho más superficialmente. Entonces, lo que hagas, hazlo prestando toda la atención posible. Y si ya le metes corazón al asunto, ya ni te cuento, ¿no? Es decir, estoy escuchándote y te escucho no solo desde los sentidos, sino también desde el corazón. Es decir, utilizo ese sentimiento, utilizo la compasión, utilizo el alma, utilizo lo bueno, la generosidad, para conectar contigo de la mejor manera posible. Yo creo que pocas cosas en esta vida, pocos piropos nos gustan tanto que decir, cuando estás con alguien, esa persona tiene todos sus sentidos puestos en mí. Es decir, hay algo especial que surge, que se transforma, que aparece cuando estás con alguien y que notas que el mundo se para y solo le importa lo tuyo. Yo en mi consulta, por ejemplo, no tengo puesto un ordenador, yo escribo en papel, porque necesito que la persona que tengo delante no note que haya ningún disruptor, que no haya absolutamente nada que nos rompa. Yo lo escribo todo en las hojas y lo guardo en hojas, porque cuando estoy con esa persona necesito que sepa, que se dé cuenta que solo la escucho a ella. Por eso muchas veces tengamos cuidado. Cuando estemos con nuestros hijos, dejemos el teléfono, miremosles a los ojos, incluso agáchate. Ponte a su tamaño. ¿Cuántas veces oigo, y mis propios hijos te lo dicen, que es más importante el teléfono que yo? Por eso, cuando llegues a casa, quita el teléfono, mételo en el bolsillo, en la mochila, en el bolso, donde sea. Las dos manos abiertas para abrazar, para conectar. Y presta atención a quien tengas delante, sea tu marido, sea tu padre, sea quien sea. Pero si entras con el teléfono en la mano, ya has generado un disruptor. Y ya has generado que esa conexión, esa capacidad de prestarle atención al de enfrente, donde surge la empatía, donde surgen esas neuronas espejos que se activan, tú sonríes, yo sonrío, te abrazo, y todo eso maravilloso, ese momento tan especial, todo se ha distorsionado porque una mano está ocupada o porque estoy terminando de mandar algo que probablemente es terciario. Y si es algo tan importante, termínalo en el rellano. Y cuando lo hayas terminado y tengas tu atención puesta en las personas que tienes dentro de casa, abre la puerta. Pero si no, espera. Es lo que buscamos, tener una sociedad que le importen los demás, que no vaya solo enfocado en ese dispositivo, que te metes dentro y te olvidas de los demás, sino que seamos capaces de levantar la mirada, conectar con los ojos del que tienes delante y dar importancia a lo que realmente la tiene. Muchísimas gracias, Cristina, y un gran abrazo a nuestros oyentes. Adiós. El tema del mes. Comenzamos hoy con una invitada de lujo, que además es alumni de Orvalle. Ella es psiquiatra, desde el 2007 imparte conferencias por todo el mundo sobre el cerebro, el estrés, la felicidad, el bienestar y el optimismo, temas sobre los que investiga para llegar al fondo de la mente y entenderlos. Además, y tras el éxito de su primer libro, Cómo hacer que te pasen cosas buenas, acaba de lanzar su segundo libro, en el que nos ayuda a encontrar nuestra persona vitamina. Seguro que ya sabéis con quién estamos hoy. Bienvenida, Marian Rojas. Muchas gracias, muchísimas gracias por invitarme. Para empezar, queríamos preguntarte sobre cómo influye el ver determinadas series, como pueden ser El juego del calamar, o jugar a videojuegos cargados de violencia en el cerebro y las emociones de los niños. La violencia es algo que está al orden del día en las series y en los videojuegos. No afecta igual al cerebro de un adulto que al cerebro de un chico o de un joven cuya mente está en desarrollo. Lo primero que tenemos que hacer es distinguir la agresividad de la violencia. La agresividad es un instinto natural, igual que tienen los animales, para sobrevivir en el entorno. Es algo biológico e instintivo. Con la educación conseguimos modularlo.
La violencia, en cambio, viene de la conducta aprendida. Por eso hay que tener mucho cuidado. Si una persona se dedica a ver o a jugar con videojuegos donde la violencia es algo primordial e importante, una de las cosas que va a suceder es que el cerebro va a aprender y va a querer replicar. Pero también sucede un tema muy importante, y es que cuando se estimulan las zonas de la agresividad y de la violencia, disminuyen las zonas de la empatía y de la sensibilidad. Es decir, una persona acostumbrada a estar todo el día relacionada con agresividad y violencia será una persona menos empática. La empatía es la capacidad que tiene el ser humano de ponerse en el lugar del otro, de entender las emociones de los demás y de ayudarles en consecuencia. Cuando uno ve series, por ejemplo, la serie del calamar, que me parece que es un caso muy importante, el adulto puede verlo y puede hacer un juicio crítico al respecto. Puede darse cuenta de que existe la violencia, de que va el juego, del componente tan intelectual o tan interesante que existe sobre la crítica a la sociedad, y hacer un discernimiento al respecto. En cambio, el niño se queda con esa parte violenta y quiere replicarlo. Y muchas veces ese estímulo tan fuerte que recibe al observar la agresividad lo replica con sus amigos o en las reacciones que tiene ante la frustración. Hoy en día se ha visto las consecuencias que está teniendo en los jóvenes el ver series como la de Calamar, aunque siempre ha existido la violencia y la agresividad en la televisión o en el entorno, pero sabemos que el cerebro del niño no se desarrollará igual si existe agresividad en su entorno, por ejemplo, en una familia donde los padres se gritan y se pegan, en una familia donde las personas se tratan con cariño y con cordialidad. ¿Y qué ocurre cuando los niños o adolescentes pasan tantas horas jugando o viendo tanta violencia? La exposición continuada a la violencia genera una respuesta neutra, es decir, el cerebro es como que se insensibiliza y le cuesta sentir, le cuesta emocionarse y se convierte en un ser cada vez más frío. La verdad es que es impresionante cómo la visualización de violencia puede afectar tanto a los jóvenes. Otro tema del que queríamos hablarte es de la pandemia silenciosa de la salud mental que hemos sufrido durante el confinamiento. Hace poco la revista científica The Lancet publicó un primer estudio que cuantificaba el impacto del COVID en la prevalencia de la depresión y de la ansiedad en la población mundial. Se calcula que en contextos pandémicos los trastornos relacionados con estas enfermedades aumentaron hasta un 25%. Esto es una barbaridad. Aquí queríamos preguntarte qué recomendaciones nos haces como padres para prevenir y detectar estos trastornos en nuestros hijos y también en nosotros mismos. Durante la pandemia hemos visto un gran aumento de trastornos mentales. La persona que era un poco obsesiva tiene un trastorno obsesivo más grave. La persona hipocondríaca tiene síntomas más severos de hipocondría. La persona ansiosa sufre de ataques de ansiedad. Es decir, el hecho de haber vivido en incertidumbre y aislados y sin capacidad de relacionarnos de forma sana con el entorno ha hecho que muchas personas estén solicitando ayuda. Los jóvenes también han sufrido mucho, porque los jóvenes necesitan naturaleza, necesitan el trato con iguales y necesitan tener una buena gestión de la pantalla. Y durante muchos meses los jóvenes se han visto envueltos del mundo digital las 24 horas del día. ¿Qué ha sucedido? Trastornos depresivos, bajado de autoestima, voz interior que les machaca, problemas de alimentación, problemas de ansiedad y una adicción muy severa a los videojuegos, a las pantallas, al WhatsApp, una incapacidad para soltarlo hoy en día. ¿Qué recomiendo? Lo primero de todo es que si tienes un hijo en esas edades, es que observes cómo se encuentra. A muchos de ellos les cuesta expresar sus emociones, pero ayuda poder tener un padre o una madre que se acerca y que le pregunta, les ayuda, que de repente su padre o su madre pues se acerquen y sean un lugar seguro para poder expresar sus emociones. Por otro lado, los hijos no van a hacer cosas que nosotros no hagamos como padres. Es decir, si nuestros hijos nos observan enganchados al teléfono, si nos observan irritables, tristes, sin ilusión, probablemente ellos también se contagien de ese estado anímico. Hay que intentar modificar un poco también el estado anímico familiar, porque muchas familias, muchos hogares lo han pasado muy mal. De ahí la importancia, como mencionabas antes, de dar ejemplo a nuestros hijos en todo momento. Como padre, te recomiendo que observes a tu hijo, que le preguntes cómo se encuentra, que le preguntes cómo están los amigos de su clase, cómo siente la concentración, si le cuesta más retener información, si nota que tiene menos memoria, si tiene ansiedad. Explicarle que quizá tú en algún momento también has sentido angustia, que te ha costado dormir por las noches y que intentes analizar y observar cómo se encuentra su mundo interior. Por otro lado, como padre siempre viene bien educar a los hijos en inteligencia emocional. Esto significa que escuchen, que presten atención, que cuando estén hablando contigo no tengan el teléfono delante, que se preocupen por los problemas de los demás. Y si realmente notas que están muy insensibilizados, intentar trabajar en ellos. Muchos de los padres o educadores que nos escuchan tratan a diario con adolescentes.
¿qué consejo les darías, además de la paciencia y comprensión, para acompañarlos en esta etapa de cambio constante tan difícil? Como educador, como padre, también recomiendo que entiendas que el cerebro de tu hijo está en pleno desarrollo. Es un cerebro que necesita vivir emociones intensas, que de repente tiene dudas de su identidad, de su forma de ser, que de repente se rebela contra la autoridad, que las normas de casa le parecen todas demasiado estrictas. Es decir, es una evolución lógica. Entendiendo que esa fase es normal, y en esto te puedo recomendar que, por ejemplo, leas el libro de Daniel Siegel, La tormenta cerebral, sobre la adolescencia, puede ayudarte muchísimo a saber lidiar con ellos. Este autor, Daniel Siegel, también tiene un libro para niños que se llama El cerebro del niño. Te lo recomiendo si tienes a un hijo en casa al que no sabes gestionar bien, que no entiendes qué le está pasando en su cerebro, porque comprender es aliviar. Y cuando uno comprende, se siente aliviado. Cuando uno comprende a su hijo, siente alivio. Y cuando uno comprende que muchas de las reacciones y comportamientos que tienen un trasfondo biológico, te sentirás aliviado. Tomamos nota de ese libro de Daniel Siegel, La tormenta cerebral, para acompañar a nuestros hijos adolescentes. Para terminar, nos gustaría que nos contaras un poco de tu último libro, Encuentra tu persona vitamina. ¿Cómo es una persona vitamina, María? Las personas vitamina, en contraposición a las personas tóxicas, son aquellas que nos inundan de oxitocina. Las personas tóxicas son las que nos intoxican de cortisol. No son tóxicos de por sí, pero hay un efecto tóxico en tu organismo cuando estás cerca de ellos. A veces solo con pensar en ellos o recibir un mensaje se activa tu sistema de alerta. La oxitocina es la hormona que consigue bloquear el cortisol. Es la hormona de los abrazos, del parto y de la lactancia. Es la hormona de la empatía. Es la hormona que se activa cuando estás con alguien y te mira a los ojos, no te juzga, te escucha y te mira con muchísimo cariño. Y que sabes que en ese momento el mundo es un lugar más seguro. En un mundo tan intoxicado de cortisol, donde vivimos inflamados, preocupados por cosas reales o imaginarias, donde hay incertidumbre y caos y donde a veces nos cuesta relajarnos, conseguir estimular esa oxitocina puede ayudarte. Para ello, rodéate de persona vitamina. Sé persona vitamina para tu entorno. Y cuando te cuenten tus amigos algo, no juzgues, escucha. Las personas vitaminas son aquellas que cuando nos sucede algo bueno, se ilusionan más que nosotros mismos. Muchísimas gracias, María, por compartir este rato con nosotros y darnos tantas claves y pautas a seguir con nuestros hijos.
ready for the trip. We live in televised. Fucking with Henny on ice. My best so high.